¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hablemos Hoy por las pantallas de UCB Televisión, como es habitual ya, para abordar esas grandes temáticas de discusión, de debate, desde el punto de vista político, social, económico, y en unas semanas además donde ya se ha hablado mucho de la presencia de expresidentes en el debate, de lo que para algunos también puede significar un punto de inflexión en la prioridad de las discusiones a nivel nacional, donde la economía ingresa fuertemente en los aspectos del crecimiento, del empleo, de las pymes, qué pasa con la inversión público-privada, qué acontece con las concesiones, en fin, una larga temática de aspectos que queremos compartir con ustedes, que sabemos que les interesa, que son una prioridad desde el punto de vista de sus discusiones. Y estamos con un experto en la materia, un amigo, una persona que siempre también tiene la posibilidad de ir aterrizando estos temas, de entregarnos pedagogía al respecto y también de entregar una panorámica muy vinculada a los aspectos sociopolíticos. Nos referimos a Rafael Garay. Muchas gracias, Rafael, por estar junto a nosotros. Gracias por la invitación, Claudio. Sí. Ha sido un gusto estar con la gente de tu programa. Así es. Rafael, bueno, primero que todo, consultarte por lo que ha significado este momento de la economía. Me imagino como una persona que además está muy vinculado, por supuesto, a la actividad, al emprendimiento, a el mundo del hacer también, más que del decir, también desde el punto de vista de los medios de comunicación, Rafael, el tema comienza a ocupar las prioridades de la agenda nacional, de las discusiones, y qué pasa con la economía chilena, empieza a ser una preocupación. Mira, yo creo que tú lo puedes ver en el cambio de la agenda. A comienzos de año, cuando asumió el gobierno de la presidenta Bachelet, todos estábamos hablando básicamente de educación, de cuánto costaba la reforma, de qué tipo de reforma estábamos hablando, y hoy en día simplemente lo que es el crecimiento económico fundamentalmente se tomó la agenda y se lo tomó básicamente porque los indicadores son malos, ¿no? Y frente a esos malos indicadores yo he notado un debate que está bastante polarizado. Tenemos por un lado un grupo de personas que opinan que esto es 100% causa de, digamos, factores externos, entre los que tiene desaceleración china, son más complejas en Europa, con una recesión, por ejemplo, en Italia, ¿cierto? Commodity, por ejemplo. También presión commodity a la baja, básicamente por el efecto China. Y está el otro extremo, los que dicen que esto es 100% motivo de las reformas, o más que de las reformas, de reformas mal hechas, o mal llevadas adelante. Fíjate, yo creo, trato de llevar ponderación al tema, yo creo que hay ambos factores que influyen. O sea, obviamente que China se desacelere es algo que nos va a pegar, fundamentalmente vía precio cobre, que haya problemas en Europa, ¿cierto?, cerca de una deflación, también nos va a pegar. Y por otro lado hay factores del debate interno que enrarecen el ambiente, que polarizan el ambiente, que impiden un buen debate, y eso obviamente también significa al final del día que hay factores internos, ¿eh? Y esos factores internos, si tú comparas con otras economías, Chile se ha desacelerado un poco más rápido. Claro. Y eso significa que hay factores internos y hay factores externos. Hay que ser, yo creo, más ponderado, tanto los que dicen que esto es solo externo como los que dicen que esto es solo interno. Tengo la sensación que ambos están equivocados. Ahora, desde el punto de vista de lo que ha significado esta situación interna que tú señalas, Rafael, esta discusión, las reformas tributarias en general van produciendo este clima de cierta incertidumbre, o se ha juntado una especie de tormenta perfecta entre lo que significa ya la complejidad de una reforma, poner de acuerdo a todos estos actores que tú señalabas, y la llegada de un momento económico difícil. Yo diría, siempre que tú planteas en cualquier país del mundo y la evidencia empírica se muestra una reforma tributaria importante, eso te genera incertidumbre, ¿ya? Ahora, yo creo que el problema es que acá se genera una incertidumbre adicional. Yo creo que parte, yo creo que, y ahí falta un mea culpa por parte de la autoridad, cuando tú inicialmente planteas una reforma y la planteas como perfecta, donde no va a haber diálogo, donde no hay ningún punto que se pueda tocar, yo creo que partes mal, ¿eh? Porque yo creo que no existe una reforma perfecta que se le pueda ocurrir, no tenemos grandes genios, que yo sepa al menos nadie de la autoridad monetaria de esta anterior, no tenemos premios Nobel en economía, tenemos grandes economistas, que es una cosa distinta. Entonces, cuando se te levantan todas las voces en contra, tanto el mundo académico, el mundo empresarial, ex ministros de Hacienda, del mismo conglomerado gobernante, ex presidentes del Banco Central, también de la nueva mayoría, te dicen, oye, cuidado, esta cuestión tiene problemas serios. Y los primeros meses nos pasamos con una incapacidad de diálogo, ¿cierto?, totalmente lindado el tema, y con una aprobación expresa en la Cámara de Diputados, donde a mí me consta, conversé con muchos parlamentarios que ni siquiera leyeron el proyecto de ley, o sea, aprobando una reforma tributaria que es un tema muy complejo, muy sensible para la economía del país, sin ni siquiera leer el proyecto, me parece que no se hizo la pega. Después esto se corrige bastante en la Comisión de Hacienda del Senado. Yo creo que la comisión que presidió el senador Lago Ver hizo un gran trabajo, a mí me tocó exponer, fui uno de los casi 100 expertos, ¿cierto?, que expusimos durante la duración de la Comisión de Hacienda, y se llega a un protocolo de acuerdo que yo creo que es mejor que lo que existía, pero es lejos de ser perfecto. Yo sigo insistiendo que esto es una reforma que no recauda lo que dicen que va a recaudar, y por lo tanto
tiene ciertos problemas estructurales que se pudieron mejorar desde el comienzo. Hoy día yo creo que ya es tarde, estamos en la última parte de la tramitación. Ahora, hay algunos parlamentarios que durante esta semana han señalado, Rafael, que sería bueno comenzar, independiente de que haya un protocolo de acuerdo, etcétera, a que la discusión volviera a un cauce de nuevas coyunturas, que esto pudiese, tiremos la pelota un poquito más para los próximos meses. ¿Sería adecuado eso? ¿O conviene cerrar de una vez por todo el tema de la reforma tributaria? Mira, si tú me preguntas mi ¿Sí? opinión, Sí, tu de opinión verdad, personal, yo creo que la reforma hay que hacerla de nuevo. De nuevo. De nuevo. Yo creo que la reforma que está, yo creo que es mejor que todo, seamos sinceros, digamos, ¿sabes qué? Nos equivocamos. Esta reforma no es una reforma moderna desde el punto de vista de la tributación, es una reforma súper compleja, por lo tanto muy difícil de fiscalizar. Abre espacio de ilusión más que cerrarlo. Nos lleva a dos sistemas paralelos, ¿cierto? El sistema de renta atribuida y el parcialmente integrado. Es discutible los niveles tributarios que se ponen en impuestos específicos, por lo tanto hagamos una reforma nueva. Y yo me iría a una reforma mucho más simple. Yeah. A ver, esto no hay que descubrir la rueda. Tributación por flujo caja, es decir, cuando a la empresa, a la pequeña y mediana empresa le pagan, ahí paga el impuesto. Como digamos, sugirió el año 76 el premio Nobel de Economía Paul Samuelson, la tributación por flujo caja es la más neutra para la empresa. Tributación por flujo caja, un sistema mucho más simplificado, con tasas más equivalentes, te permitiría varias cosas. Y un impuesto a las personas que tengan activos financieros, que no son activos productivos, por más de $1 millón del 1%. Si tú haces una reforma en esa línea, tú te acercarías a recaudar cerca de 11.000 millones de dólares. O sea, estarías recaudando mucho más con menor efecto. Claro. Y con un sistema tributario mucho más sencillo que te permite evitar elusión y evasión, Claro. y te abarata el costo fiscalizar. Por lo tanto, ¿por qué no partimos de nuevo y decimos, ¿sabes qué? Nos equivocamos. Reconozcamos que nos equivocamos, es muy humano equivocarse. Yo hasta ahora, lamentablemente, no he escuchado al ministro Arena decir que se equivocó, y resulta que hace un mes atrás dijo que la economía chilena había que hacer un 3,2%, Sí. y hoy día se habla de un 2%, Sí. y él mismo se le va a hacer un 2,2%. Entonces, es mejor decir, ¿sabes que nos equivocamos? El escenario está peor que lo que pudimos prever, y por lo tanto mejor hacer una nueva reforma. Lo que va a salir al final del día, yo creo, es una reforma que es mejor que la que se presentó, pero no es la reforma que el país necesita para una estabilidad tributaria en los próximos 20, 25 años. De eso te quiero preguntar, Rafael, en torno a lo que han sido también los dichos del ministro Arena, en un comienzo planteando, ¿cierto?, esta idea a fuerza de que vamos a ir de menos a más. Pero ya hay una serie de académicos que empiezan a plantear, ojo, el peligro de la recesión puede estar ahí, a la vuelta de la esquina. ¿Es una postura muy alarmista o empieza a ser un factor dentro del análisis real, pragmático, en el cual nos podemos encontrar? Mira, yo te diría que hay que ser en esta instancia muy cuidadoso con el lenguaje. Yo me acuerdo que hace algunos años atrás, cuando Pablo Longueira era ministro de Economía, en una entrevista que yo le estaba haciendo en la radio, él habló de una recesión mundial. Yo le dije, perdón ministro, hay que ser preciso, aquí no existe recesión, lo que hay es una economía que crece menos, pero no es recesión. El caso de Chile es exactamente lo mismo. Hoy día tenemos una economía que crece poco, una economía que el segundo trimestre creció solamente un 1,9%. Pero para tener una recesión, primero, para declararla técnicamente necesitamos 2 trimestres consecutivos, ¿cierto?, de contracción económica. Eso no ha ocurrido. Yo creo que probablemente en el mes de julio o en el de agosto vamos a ver IMASEC negativo derechamente, pero va a ser una medición puntual. En la tendencia, Chile debería crecer este año entre un 1,9 y un 2,2%, más o menos. Y en el año 2015 estar creciendo quizás por debajo del 3%, pero tendiéndose al 3%. Ambos escenarios son escenarios de no recesión, de bajo crecimiento. Pero una cosa es crecer poco y otra cosa es contraerse. Y eso yo creo que es importante decirlo con claridad para no deteriorar más las expectativas que hoy en día están bastante deterioradas. Y no encrispar más los ánimos, que parece que también comienzan a tener un efecto bastante concreto en lo que son las discusiones, en lo que planteaba Rafael en un comienzo. Porque también han sido semanas donde han ido apareciendo expresidentes, primero la irrupción del expresidente Piñera, y esta semana duramente la del expresidente Ricardo Lagos, Escobar, planteando un tema que para muchos puede ser muy lógico, pero que pareciese estaba bastante o congelado o no se había explicitado en torno a la necesidad de volver a pensar las concesiones, de entrar con un Estado más activo en las inversiones. ¿Cómo tú observas parte de ese análisis, más allá de la forma, Rafael, que ha señalado el expresidente Lagos? Fíjate que haciendo un paralelo, yo creo que es súper legítima la opinión de los expresidentes. Recordemos que ellos no son una simple exautoridad, ellos fueron elegidos en su momento por la mayoría, digamos, soberana, que votó porque ellos fueran presidentes. Por lo tanto, yo soy muy respetuoso de los expresidentes. Y en ese sentido me parece bien que participen de la coyuntura, pero con cierto nivel. Yo creo que el presidente Piñera se equivocó. No en lo que dijo, yo creo que el contenido está relativamente correcto. Pero ¿cuál es el paso en falso? Que al ponerlo en un plazo tan corto, en una cosa tan puntual,
simplemente hace que el gobierno se gire y apunte sus datos comunicacionales hacia él como Claro, persona claro. y desvía el debate De fondo. En cambio, el presidente Lago, yo creo que fue mucho más inteligente, planteó un Chile a 20 o 30 años más, planteó cuáles son los errores que se han cometido, fue duramente crítico, no solamente del gobierno de Sebastián Piñera, también del primer gobierno de la presidenta Bachelet, pero planteó un horizonte de país que yo creo que es a la altura a la cual tienen que estar los expresidentes, una altura de estadista, de mirar hacia dónde vamos, un poco de orientar, de liderar al final el país. Yo creo que en ese sentido la recuperación del dinamismo en las concesiones, que por estos días están muy cuestionadas, ¿cierto? Sobre todo en áreas de salud. Yo creo que las concesiones se pueden hacer bien y se pueden hacer mal. Yo creo que hay concesiones que también se fueron mal hechas, en el caso de las cárceles. Sí. Ok, mejoremos lo que no funciona, pero sigamos manteniendo lo que funciona. Y el sistema de concesiones nos permite, a pesar de que a veces en Santiago sobre todo se quejan, ¿cierto?, de que es muy caro el uso de las autopistas concesionadas, pero al final del día nos permite tener infraestructura pública utilizando dineros privados y que ese dinero público se pueda utilizar en otras cosas. Es una utopía pensar que un país como Chile, que es un país en vías de desarrollo, es un país al cual le sobran los recursos. Esa no es la realidad, ¿cierto? Es un país que tiene recursos acotados y tiene múltiples necesidades. Para partir, previsión, educación, salud, por nombrar solamente algunas. Entonces, si tú tienes tantas necesidades, lo que tú tienes que hacer es tratar de maximizar esos recursos en lo que es propio del Estado. Y lo que es propio del Estado no es necesariamente construir caminos, pero sí licitarlo, sí concesionarlo y sí lograr que entre capital privado, ¿cierto? Porque financiamiento hoy día en el mundo existe y existe a tasas muy bajas. El presidente Lago lo dice muy bien cuando él dice existe plata a 50 y a 100 años si uno quiere endeudarse. ¿Ya? Por lo tanto, es el momento, yo creo, de dar un segundo impulso a obras públicas, más en un contexto en el cual la inversión en obras públicas va a ser contracíclica, es decir, va a ayudar a que la economía se afiance y por lo tanto va a ser muy, muy bienvenida y que los recursos del Estado vayan específicamente a mejorar temas en los cuales estamos fallando, entre eso, y fue lo primero que salió en la encuesta a hacer, yo creo fuertemente la salud. La salud, absolutamente. Ahora, ya se comienza a hablar, ¿cierto?, de la inminente discusión del presupuesto, se habla de un presupuesto contracíclico. También el debate del presupuesto va a tener que, me imagino, empezar a tener otras orientaciones, Rafael, de acuerdo a toda esta coyuntura a la cual estamos analizando. Yo decía, el presupuesto tiene un componente contracíclico y es importante que lo tenga. Y en ese sentido yo no me pierdo, creo que tiene que haber un aumento del gasto público. Ahora, cuidado con qué nivel de aumento de gasto público, porque recordemos que el presupuesto contracíclico del año 2009 llevó la inflación a 10,2%. 10,2% de pérdida de poder adquisitivo de todos los trabajadores chilenos. Entonces, lo que se llama impuesto a inflación. Yo le hago perder poder adquisitivo a la gente a través de la inflación y expando el gasto fiscal. Eso tampoco me parece que sea inteligente. Por lo tanto, hay que buscar la ecuación perfecta entre expansión presupuestaria, que deje espacio para la acción privada y que no te genere altos niveles de inflación. Porque si genera altos niveles de inflación, el Banco Central va a estar obligado a actuar. ¿Cómo? Subiendo las tasas. ¿Y qué va a hacer el Banco Central? Sube las tasas, frena la economía. Y te deja en el peor escenario. Alta inflación, crecimiento estancado, ¿cierto?, básicamente por un efecto de un gasto público desmedido, por lo tanto hay que ser muy inteligente. No estoy en contra, pero hay que medir bien los efectos del gasto público. Y vamos a tener también la discusión todavía de la reforma tributaria probablemente. La pega que está haciendo el Banco Central, para algunos es más crítica, para otros está haciendo lo que debiese hacer. ¿Cuál es la mirada, Rafael Garay, sobre el papel que puede cumplir sobre todo durante los próximos meses el Banco Central? Mira, independiente que en la última decisión de baja de tasa a 25 puntos yo estuve en desacuerdo y yo sugerí, y el tiempo me ha dado la razón de que el Banco Central bajara a 50 puntos la tasa, yo creo que nosotros debemos sentirnos orgullosos de un Banco Central que es autónomo, realmente autónomo, con un presidente que es Rodrigo Vergara, que es un profesional de gran nivel técnico. En general los consejeros, el Banco Central es una institución muy sólida en lo técnico. Algunos lo acusan de cierta tibieza, pero se olvidan que por mandato el Banco Central debe velar por la estabilidad en el nivel de precios, no por la actividad económica. Si quieren, bueno, modifiquen la ley, pero ojo que cuando se ha modificado la ley en otros países, la experiencia es que los países terminan con alta inflación. Caso Argentina, se le quitó la independencia al Banco Central y se empezaron a gastar la caja, que es la reserva, y la inflación termina, en el caso de este año, probablemente cerca del 45%. Por lo tanto, yo creo que hay que cuidar la institucionalidad del Banco Central, yo creo que es un ejemplo, yo creo que hacen bien el trabajo, y más allá de cosas puntuales de si leyó mejor o peor el escenario respecto al dramatismo de la desaceleración, ellos tienen que concentrarse en su objetivo por ley, que es mantener la estabilidad en el nivel de precios. Por lo tanto, al menos a mí me gusta mucho este Banco Central, yo creo que ha hecho una gran gestión. Perfecto. De algo podemos estar de acuerdo, yo creo, en gran medida en todos los actores, ya sea mediáticos, económicos, políticos, que el nivel del frenazo fue mucho mayor de lo esperado. Independiente que puedan salir algunos, ¿cierto?, también a señalar que se veía en el escenario, pero yo creo que ha sido una sorpresa, o eso es una percepción también. Mira, yo en esto soy súper claro. Yo, como digo, yo erré la estimación. Yo estimé en enero de este año un crecimiento de 3,5% con un efecto de la reforma tributaria de 0,3 respecto al crecimiento. Pero si uno revisa la prensa de enero,
se da cuenta que todos los analistas estaban entre 4 y 4,6%, yo fui catalogado de pesimista. Mira lo que terminamos. Aquí hay un deterioro muy superior a lo que se esperaba. Nadie puede decir ¿Fuiste con seriedad. optimista en aquel momento? Exactamente, claro. O sea que en ese momento en relación al consenso del mercado yo era muy pesimista porque estaba un punto por abajo de la estimación promedio. Ahora, yo creo que el escenario se deterioró, yo creo que el clima político enrarecido, esta confrontación en realidad empezó hace 2 años, empezó hace un año, es culpa de ustedes, es culpa del otro, en realidad no ayudan nada. Hoy en día lo que se necesita es que los políticos, del lado que sean, de la alianza, nueva mayoría, de los independientes, se pongan a trabajar en una misma dirección, y esa dirección significa llevar el país adelante en un contexto complicado y ojo, donde empieza a surgir la variable que al menos yo más miro o con más cuidado miro, no solamente como variable, sino que por el drama que implica, que es la desocupación. Exacto. Un cierre para este año de desocupación sobre el 7% significa casi 600.000 personas sin trabajo. Mi pregunta es, ¿quién le va a ir a explicar a esas personas cuando pierden los puestos de trabajo, ¿cierto?, de que en realidad no se pudieron poner de acuerdo para poder contener en parte esa pérdida de puestos de trabajo? Y al respecto te doy un dato, y a mí me carga esta lógica de las luchas de clase, pero sí para poner un contexto. Si tú te vas al 10% más rico de la población, trabajan más o menos 2 personas por hogar. Pero si tú te vas al 10% más pobre de la población, trabaja media persona por hogar, es decir, 1 por cada 2 hogares. Y cuando hay desaceleración, los primeros puestos en sufrir son los de menor calificación. Por lo tanto, en ese 10%, yo diría, en el 50% más pobre de Chile se concentra una carga mayor de la desaceleración, y eso es algo con lo cual hay que tener cuidado y proteger el empleo. Y este antagonismo, a mi entender, falso que se ha creado respecto a los empresarios contra los trabajadores, o los políticos contra los estudiantes. Todos esos ambientes que son, al final yo creo que son intereses de unos pocos, que les gusta estos ambientes polarizados, no ayudan en nada. Porque hay que entender que el Estado solo no va a poder. Si quieren estatizar todo Chile, háganlo. Pero el Estado solo no va a poder y vamos a perder puestos de trabajo, vamos a ser ineficientes. Experiencia, imagínate que terminó Grecia. Y en Grecia el 45% de todos los empleados del país llegaron a ser fiscales. Y al final cuando viene el recorte y el Estado se da y termina en cesación de pago y el desastre, bueno. Y en el otro extremo, los que creen que la única solución es que todo esté privatizado, tampoco es correcto. Yo, probablemente porque vengo de una generación más joven desde el punto de vista de los economistas, no tengo ningún complejo en decir que hay áreas en las cuales los privados lo hacen espectacular y otras áreas en las cuales lo hacen pésimo. Y en esa área donde lo hacen pésimo, el Estado lo puede hacer muy bien. Entonces, mi complejo no es más o menos Estado. Lo que yo digo es buen Estado, buena gestión donde lo puede hacer y que deje el espacio y apoye y genere las condiciones donde los privados lo pueden hacer. Si logramos esa ecuación, vamos a estar generando empleo, vamos a crecer mejor y vamos a tener un país con más paz social, atacando al final del día el problema central. ¿Cuál es? La desigualdad. Tenemos la misma desigualdad de los años 60 y eso es inaceptable para un país que pretende ser, que es un país de primero y que pretende ser un país desarrollado. Ahora, Rafael, dentro de esto que tú señalas, cuando empiezas a escuchar también la necesidad de una agenda pro crecimiento, ¿va en la línea? ¿Tiene coherencia? ¿De qué forma también integrarla a la posibilidad de ir protegiendo estos puestos de trabajo o esta realidad ya más microeconómicas que están ahí siempre en el filo del abismo cuando las economías se mueven un poquito más de la cuenta? Mira, lo que pasa es que aunque a muchos les molesta escuchar, el crecimiento es hiper necesario, no es necesario, es hiper necesario.